El mar lo recibió con una calma engañosa. Marina y Pablo habían viajado desde España para escapar del ruido, las obligaciones y las miradas de una ciudad que se les había vuelto asfixiante. Eligieron Brasil casi al azar, aconsejados por un amigo fotógrafo que les habló de un lugar poco conocido, casi virgen, en la costa de Bahía, Ilha da Lua. Un nombre que sonaba poético y exótico, prometiendo descanso y anonimato. El transbordador que los llevó a la isla zumbaba con un ruido débil, mecánico, como si arrastrara siglos sobre el agua. Solo había un anciano a bordo, que no habló durante todo el trayecto. Fumaba mirando el horizonte. ¿Vive mucha gente aquí?, preguntó Marina al marinero cuando la costa empezó a perfilarse. El hombre la miró sin sonreír, con los ojos hundidos. Gente sí, pero no siempre la misma, respondió en un portugués pausado, casi gutural. Pablo no entendió del todo, y prefirió reír. Marina sintió un escalofrío inexplicable. Al llegar, el muelle estaba desierto. Una hilera de palmeras se inclinaba por el viento y el olor del salitre era más fuerte de lo esperado, casi metálico. La arena parecía más oscura que en otras playas, con un tono grisáceo que daba a la orilla un aspecto triste, abandonado. El pueblo se extendía en una pendiente suave, casas coloniales de colores gastados, una iglesia blanca de campanario bajo, y más arriba, lo que debía ser la posada donde se alojarían. El calor era sofocante. Al caminar por la calle principal, notaron que las puertas de las casas estaban abiertas, pero no se oía televisión, ni radio, ni voces. Solo el viento moviendo cortinas. Un grupo de gallinas picoteaba en la tierra, y, a lo lejos, se escuchaba una risa infantil. Marina giró buscando el origen del sonido. ¿Has oído eso? Claro, niños jugando, respondió Pablo. Por fin algo vivo. Pero no había nadie. Un perro delgado los siguió unos metros, hasta que de repente echó a correr hacia la playa, gimiendo. Marina lo vio alejarse y notó, en el reflejo de una ventana, una sombra pequeña que se movía tras ellos. Cuando se volvió, no había nada. La sensación era la de estar siendo observados desde los rincones, desde las rendijas, desde los techos. El letrero oxidado de la posada Santa Marina colgaba torcido sobre una puerta verde. Al entrar, un aire húmedo los envolvió. La recepción estaba vacía, aunque un timbre sonaba intermitente, como si alguien acabara de marcharse. Sobre el mostrador, un cuaderno de registro con hojas arrugadas, en la primera página, bajo los nombres de algunos visitantes viejos, solo uno reciente, escrito torcido, Pablo y Marina G. España. Una mujer joven apareció por un pasillo. Piel morena, cabello recogido, ojos opacos. Les entregó la llave sin pronunciar palabra. Marina intentó sonreírle. Obrigada, dijo. La mujer apenas asintió y se retiró. Desde el final del pasillo, se escuchó el sonido seco de una pelota rodando. Luego, el silencio. La habitación tenía un balcón frente al mar. En el horizonte, el cielo era rojo, como si el sol se resistiera a caer. Desde ahí, podían ver las luces parpadeantes del pueblo, apenas unas pocas bombillas sobre la costa. Pablo abrió la ventana para dejar entrar aire, y fue entonces cuando ambos lo oyeron, el murmullo rítmico de muchas voces infantiles, cantando algo a coro, como una canción en portugués antiguo, o tal vez un rezo. ¿Qué dicen?, preguntó Marina. Pablo frunció el ceño. No entiendo, suena como una tonada de escuela.
Pero había algo en ese canto que no parecía inocente, un compás demasiado regular, una cadencia que recordaba a los rezos de misa, mezclada con risas que se quebraban como ecos deformes. Bajaron al pueblo después de cenar algo ligero. El aire olía a frutas fermentadas y mar podrido. Pasaron frente a la iglesia, las puertas estaban abiertas, y dentro se veían bancos vacíos y velas encendidas. Tal vez hay misa, dijo Pablo. Pero Marina lo detuvo. Dentro se oía el mismo canto infantil, más claro, proveniente del altar. Las voces no eran humanas, había en ellas algo áspero, profundo, como si niños repitieran una letanía que no comprendían. Se apartaron sin decir palabra. Caminaron de regreso. La playa estaba desierta, aunque las huellas pequeñas sobre la arena se multiplicaban, y algunas se dirigían hacia el mar, perdiéndose bajo las olas. Pablo intentó bromear, pero su voz sonó hueca. Tal vez hay un campamento de niños por aquí. No creo que haya turistas, murmuró Marina. No hay ni un solo adulto. Desde el balcón del cuarto, más tarde, vieron lo imposible, sombras pequeñas corriendo por la arena, iluminadas por una luz que no provenía de la luna ni de faroles. Algunas parecían saltar, otras detenerse de golpe. En un momento, una figura se giró hacia ellos y alzó la mano, saludando. Pablo corrió las cortinas. Marina seguía mirando, con los labios entreabiertos, mientras la voz infantil del viento susurraba algo que ella creyó entender en portugués: «Vengan brincar, vengan a jugar». Esa noche, el sueño no llegó. Y cuando por fin cerró los ojos, Marina juró escuchar el golpeteo suave de pequeñas manos sobre el vidrio, como si alguien quisiera entrar. El amanecer llegó con un silencio espeso, como si la isla hubiese contenido la respiración durante la noche. Marina despertó sobresaltada. Juraría que escuchó pasos en el pasillo, pasos ligeros, de pies descalzos, acompañados por una risita infantil que se perdió cuando abrió los ojos. A su lado, Pablo dormía profundamente, con el ceño fruncido, murmurando palabras en un tono bajo y gutural que no era propio de él. La luz que se filtraba por las cortinas tenía un tono amarillento, enfermo. Cuando salieron al pasillo, descubrieron que las paredes estaban húmedas y que, en los rincones, el yeso había adquirido formas irregulares, casi humanas. Al bajar a la recepción, el mostrador estaba vacío. No había señales de la mujer que les había entregado las llaves. El cuaderno de registro seguía allí, pero sus nombres habían sido tachados con una línea temblorosa de lápiz. En la hoja siguiente, alguien había escrito con torpeza: «Ellos fican cuando lo achama». Ellos se quedan cuando la luna llama. Pablo intentó restarle importancia. «Algún niño travieso», dijo. «Mira, no es nada». Pero su voz temblaba. Salieron a recorrer la isla, buscando a alguien que les explicara qué estaba ocurriendo. La calle principal estaba más vacía que el día anterior. Las casas tenían las puertas abiertas, pero el interior era un desorden de platos con restos de comida, juguetes tirados, ventiladores encendidos sobre mesas vacías. En una de las esquinas, una bicicleta infantil reposaba sobre la arena, aún con las ruedas girando. «Tiene que haber alguien aquí», murmuró Marina. Caminando hacia la plaza, encontraron un pequeño almacén. Dentro, una radio vieja reproducía una canción popular brasileña, aunque la voz del cantante se distorsionaba, como si una segunda voz infantil la imitara desde el fondo de la transmisión. Pablo apagó la radio, pero el sonido siguió unos segundos más antes de cesar abruptamente.
Esto es absurdo, dijo, golpeando el mostrador. Hay electricidad, agua, pero nadie. Marina no respondió. En la pared, entre los estantes, había varios dibujos infantiles, figuras humanas con cabezas grandes y ojos negros, y detrás de ellas, una forma más alta, más oscura, con cuernos apenas insinuados. En una esquina, alguien había escrito con crayones, brincar a teque o sol morra. Jugar hasta que el sol muera, punto. Un ruido seco los sobresaltó. Afuera, algo se movía. Al salir, vieron a un niño pequeño, de unos 8 años, observándolos desde la acera. Tenía el cabello revuelto y los pies descalzos, cubiertos de polvo. En la mano sostenía una piedra, que soltó lentamente al verlos. Su mirada era inexpresiva, pero sus ojos eran demasiado oscuros, como si no reflejaran la luz. «¿Oi, tudo bem?», preguntó Pablo, esforzándose en su portugués. «¿Dónde están tus padres?». El niño no respondió. Solo ladeó la cabeza con un gesto extraño, casi animal. Entonces sonrió, una sonrisa lenta, forzada, mostrando dientes que parecían demasiado blancos. Marina dio un paso atrás. El niño comenzó a caminar hacia ellos, sin apartar la vista, arrastrando los pies, repitiendo en voz baja una palabra que ninguno entendía. «Pablo», susurró Marina. Él la tomó del brazo. «Vámonos». Retrocedieron hasta la esquina. Cuando se volvieron para mirar atrás, el niño ya no estaba. En su lugar, sobre el suelo, había una cuerda trenzada con cintas de colores, las mismas que los niños usan en las fiestas de São João. Solo que esta estaba manchada de algo oscuro, reseco. Regresaron apresurados a la posada. En el camino, notaron que la iglesia tenía las puertas cerradas ahora, pero el campanario sonaba sin que nadie tirara de la cuerda. Cada campanada era irregular, como si una mano pequeña golpeara con rabia la campana. Esa noche, Marina se duchó tratando de olvidar. Al mirar por el espejo empañado del baño, vio una figura pequeña de pie detrás de ella. Pensó que era una sombra, pero la figura tenía forma definida, un niño con una túnica blanca, los ojos vacíos, la cabeza ladeada. Giró bruscamente. No había nadie. Solo el vapor condensado, y sobre el vidrio, un dibujo trazado con un dedo diminuto, un círculo con una cruz invertida dentro. Corrió al dormitorio. Pablo la escuchó gritar y salió del baño con el rostro pálido. «¿Qué pasa?». Marina señaló el espejo. Él lo observó, y no vio nada. Pero cuando apagaron la luz, el símbolo seguía brillando débilmente en la oscuridad, como si el vidrio lo recordara. No hablaron más esa noche. El viento soplaba fuerte afuera, trayendo risas y cantos infantiles entrecortados. Marina, temblando, se recostó en la cama. Antes de dormir, oyó claramente una voz junto a su oído, una voz que no era la de Pablo. «Él se está acordando, ellos se están despertando». El tercer día amaneció con un cielo de un gris casi metálico. El calor había cedido, pero el aire seguía pesado, inmóvil, como si algo aguardara bajo la superficie del mar. Pablo despertó antes del amanecer, empapado en sudor. A su lado, Marina murmuraba dormida. Su voz era tenue, pero repetía una frase una y otra vez, en un portugués extraño. «Él es chama malua, él es chama malua, ellos llaman a la luna», la sacudió suavemente. Ella abrió los ojos, desorientada. «¿Qué decías?». «¿Qué?».
Yo no, balbuceó. No recuerdo haber soñado. Bajaron al comedor. La recepción seguía vacía, pero sobre una de las mesas había un plato recién servido, pan tostado y frutas cortadas. Al menos alguien cocina, intentó bromear Pablo. Marina no respondió. En el pan había trazos de algo oscuro, como si alguien hubiera dibujado símbolos con mermelada, círculos con líneas, triángulos invertidos, y uno en particular, idéntico al que había aparecido la noche anterior en el espejo. Pablo se incorporó de golpe. Esto ya no tiene gracia. Vámonos de aquí, dijo ella. Ahora mismo. Tomaron las llaves del coche y salieron a toda prisa. Las calles estaban cubiertas de arena, como si el mar hubiera entrado en la isla durante la noche. El cielo se había vuelto opaco, sin sol ni sombras. Condujeron hacia el extremo norte, donde el mapa indicaba un faro y algunas casas dispersas. A mitad de camino, divisaron un camino secundario que conducía a una colina. Allí, medio oculta por la vegetación, había una casa grande, construida en piedra, con ventanas rotas y un crucifijo torcido sobre la puerta. Debe ser la casa del cura, dijo Pablo. Entraron sin pensarlo. El interior olía a moho y cera derretida. En una mesa había un diario cubierto de polvo. Las páginas estaban en portugués, pero el trazo era nervioso, desesperado. Marina lo hojeó. As criancas janao sao nosas. Elas ouven voces de baixo da terra. A lua nova trouxe o chamado. Primeiro jogaban, agora falam com ele. Osan vem do mar, mas tamén do ventre da ila. Dicen que ele é o pai de todos. Que ven brincar com eles cuando o sino cala. Los niños ya no son nuestros. Escuchan voces bajo la tierra. La luna nueva trajo el llamado. Primero jugaban, ahora hablan con él. El sonido viene del mar, pero también del vientre de la isla. Dicen que él es el padre de todos. Que viene a jugar con ellos cuando calla la campana. Marina levantó la vista con el rostro lívido. Pablo ojeó más rápido. Tentamos rezar, mas o altar queima. Os santos cairán. A última misa terminou cuando o primeiro deles sorriu. Intentamos rezar, pero el altar arde. Los santos cayeron. La última misa terminó cuando el primero de ellos sonrió. Un ruido los hizo girar. En la escalera, una niña los observaba desde el último peldaño. Vestía una túnica blanca raída, los pies cubiertos de polvo. En las manos sostenía una muñeca sin cabeza. Marina retrocedió. «Hola, pequeña, ¿estás sola?», preguntó, temblando. La niña ladeó la cabeza, igual que el niño del día anterior. «Ele ven», dijo con voz hueca. «Ele ven brincar. Él viene. Él viene a jugar». El sonido de decenas de pasos retumbó en el piso superior. Pablo tiró de Marina. Corrieron hacia la puerta, pero el marco se cerró con un golpe violento, como si una fuerza invisible la empujara. Las paredes comenzaron a temblar. Desde el suelo, emergían manos pequeñas formadas por la humedad y la tierra, intentando aferrarse a sus tobillos. Marina gritó. Pablo levantó una silla y golpeó el marco hasta romper la cerradura. Corrieron al coche sin mirar atrás. Cuando arrancaron, la niña estaba en la puerta de la casa, mirándolos. Sonreía. Y en el aire, como una plegaria, se escuchó un coro de voces infantiles, cantando,
Cuando lo nacer, Opaí virá. Cuando la luna nazca, el Padre vendrá. El coche avanzó por el camino principal, y a medida que se acercaban al centro del pueblo, comenzaron a verlos, decenas de niños parados en fila, a los lados de la calle, todos mirando hacia ellos. Algunos sostenían herramientas, otros juguetes rotos. Sus rostros estaban cubiertos de una fina capa de ceniza. Ninguno parpadeaba. Pablo pisó el acelerador. Las figuras se apartaban lentamente, sin gestos de miedo. Algunos reían. Uno de ellos levantó un trozo de espejo y lo apuntó hacia el coche. El reflejo los cegó por un instante, y cuando la luz se desvaneció, los niños habían desaparecido. De vuelta en la posada, Marina sintió que la respiración le costaba. No son niños, Pablo, no lo son. Él intentó negarlo, pero su mirada delataba algo peor, incredulidad y culpa. Subieron a la habitación. En el espejo, las palabras del diario estaban escritas con algo que parecía sangre fresca: Opaí está aperto. El Padre está cerca. Y debajo, trazado por una mano infantil, un dibujo, dos figuras adultas de pie, tomadas de la mano, rodeadas por una multitud de niños sonrientes, todos sin ojos. La niebla había cubierto el pueblo por completo. Los caminos parecían desvanecerse en una bruma inmóvil que no dejaba pasar ni el eco del viento. Clara caminaba descalza, con los pies cubiertos de polvo y sangre seca. Llevaba la mirada vacía, los labios partidos. En su mano derecha aún apretaba el crucifijo que había encontrado en la casa del sacerdote, aunque el metal parecía más una burla que un refugio. Jaime avanzaba detrás de ella, tambaleante. Su respiración era un gemido entrecortado. A cada paso, el silencio del pueblo se hacía más pesado, como si algo invisible respirara junto a ellos. La multitud de niños los seguía en fila, sin prisa. No corrían, no hablaban, no reían. Solo observaban. Algunos llevaban juguetes rotos, otros cuchillos oxidados o herramientas pequeñas. Había una solemnidad macabra en su andar. Clara, no mires atrás, susurró Jaime con voz quebrada. Ella no respondió. En su rostro había algo cambiado, una serenidad antinatural. El calor del sol parecía desvanecido, el aire tenía un olor agrio, como si el pueblo entero se estuviera pudriendo lentamente. Llegaron hasta la iglesia, la única estructura que aún no habían explorado. Las puertas estaban abiertas, pero no por dentro, sino hacia afuera, como si algo hubiese salido de allí con violencia. Las figuras de los santos en los vitrales estaban rotas, sus rostros desfigurados. Dentro, sobre el altar, yacía un cuerpo seco, encogido, cubierto de polvo. Era el sacerdote. Jaime se acercó con lentitud. En el suelo, alrededor del altar, había símbolos trazados con ceniza y sangre seca. Reconoció algunos signos, cruces invertidas, círculos, letras deformes. En el centro, una inscripción escrita en portugués arcaico: Eles nascerán puros, mas foran vistos antes do tempo. Nacieron puros, pero fueron vistos antes del tiempo. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara, con una voz apagada. Antes de que él respondiera, se oyó un murmullo. No venía de fuera, sino de debajo del altar. Un sonido bajo, como el llanto de un niño recién nacido. Jaime retrocedió, pero Clara se inclinó, fascinada. Metió la mano bajo la piedra y sacó algo envuelto en trapos. Era un feto. Pequeño, seco,
como una momia. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, y en su boca diminuta se movía algo, un susurro, un temblor. Clara, suéltalo, dijo Jaime, horrorizado. Suéltalo. Pero ella lo acunó contra el pecho. SHHH, no llores, le murmuró. Ya está, mamá está aquí. El llanto se transformó en un chillido, agudo, inhumano. De los ojos del feto brotó una negrura líquida que se deslizó por los brazos de Clara. Ella cayó de rodillas, riendo y llorando al mismo tiempo. La iglesia comenzó a temblar. Las velas se encendieron solas, lanzando llamas negras que no iluminaban, sino que devoraban la penumbra. Los niños entraron, uno por uno, rodeándolos. Formaron un círculo perfecto. No se movían, solo observaban. De sus bocas comenzó a salir el mismo murmullo: «Éles nacerán puros. Éles nacerán puros». Jaime gritó, tratando de apartar a Clara, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared. Sus huesos crujieron. La sangre le llenó la boca. Entre el humo y el temblor, vio cómo el rostro de su esposa se deformaba, sus ojos volviéndose completamente negros. El pequeño ser que acunaba crecía, su piel se estiraba, su cuerpo se hinchaba como un insecto bajo la piel humana. Jaime, dijo Clara con voz distorsionada, ellos solo quieren volver a nacer. El suelo se abrió bajo el altar. Algo respiraba allí abajo, algo antiguo, algo que no pertenecía a ningún dios conocido. El aire se volvió insoportable, denso. Jaime apenas pudo ver cómo los niños, uno a uno, se lanzaban hacia Clara, abrazándola, cubriéndola. No gritó. Solo se escuchó un coro de risas infantiles, que se mezclaron con el sonido del fuego consumiendo el templo. Cuando el humo cesó, el pueblo entero quedó en silencio otra vez. Solo una cosa se movía entre las ruinas, un niño pequeño, de cabello negro y ojos verdes, que caminaba descalzo hacia la playa. Llevaba un crucifijo oxidado en la mano. Días después, un pescador de una aldea cercana al litoral de Bahía contó haber visto algo extraño en la orilla. El mar estaba inusualmente quieto aquella mañana, como si una calma enferma se hubiese posado sobre el horizonte. Entre las algas y los restos de madera flotante, distinguió la figura de un niño caminando por la arena mojada. No tenía ropa, ni expresión alguna, pero su piel parecía recién nacida, rosada, casi translúcida. El pescador lo llamó, pero el niño no respondió. Solo se detuvo unos segundos y giró la cabeza con un movimiento lento, antinatural. Tenía los ojos verdes, brillantes, y en su mano derecha apretaba un crucifijo corroído por la sal. El hombre retrocedió un paso. Cuando parpadeó, el niño ya no estaba. Solo quedaron las huellas pequeñas que se internaban hacia el agua y se desvanecían bajo las olas. Durante la semana siguiente, los pobladores juraron haber escuchado risas infantiles entre las redes, voces que susurraban nombres desconocidos desde la espuma. Algunos barcos regresaban con peces muertos, otros, simplemente, nunca regresaban. El cura de la parroquia de São Luís do Mar recibió días después una caja anónima. Dentro había un cuaderno empapado y 2 anillos de oro grabados con las iniciales C y J. Entre las páginas del cuaderno, casi ilegibles por la humedad y el salitre, se repetía una frase escrita con letra temblorosa. Ellos no nacieron del hombre ni de la mujer, sino del eco de algo que el mar quiso devolver. Esa noche, el sacerdote quemó el cuaderno y arrojó las cenizas al océano.
Pero antes de hacerlo, juró haber oído una carcajada infantil resonar dentro de su iglesia vacía. A la mañana siguiente, las campanas repicaron solas al amanecer. Y sobre la arena, junto al embarcadero, aparecieron decenas de pequeñas huellas que se perdían mar adentro.